Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a la presentación. Hoy es el jueves de neonatología. Como de costumbre, le agradezco a la licenciada Sonia Rodas, enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que sabemos que con mucho esfuerzo está coordinando los temas de neo, así que les agradezco un montón que estén ahí y sobre todo la participación que están teniendo. Les recuerdo que durante la presentación nos van haciendo las preguntas por el chat y con Sonia vamos a ir transmitiéndolas y vamos a contestar lo que sabemos, lo que no sabemos lo averiguamos. Y lo segundo es que si quieren, cuando termina la presentación, quieren abrir sus micrófonos para hacer el intercambio, como de costumbre, lo pueden hacer. Eh, Así que no, no, ¿O no? no. Eh, la presentación va a ser grabada por el mismo Hospital Garrahan y subida al canal de YouTube de la OCD del hospital. No se permiten grabaciones desde los lugares donde estamos emitiendo. ¿Sí? Este es un programa que es institucional y bueno, y por eso tenemos que tener cuidado también con las publicaciones. ¿Sí? Les agradecemos un montón que entiendan esto. Así que bueno, las dejo en manos de Sonia Rodas, que es la licenciada Sonia Rodas, que es la enfermera jefe. Buen día a todos. Hoy es un placer compartir nuevamente con ustedes este espacio. Hoy les voy a presentar a la licenciada Paola Silva. Ella es enfermera asistencial del Servicio de Neonatología. A la licenciada Claudia Lema. Ella también es enfermera asistencial. Hoy nos van a presentar modos de asistencia respiratoria en neonatología. Esperamos que Esperamos poder compartir este espacio y que sea fructífero para todos, para ustedes y para nosotros, porque en este espacio aprenden ustedes y aprendemos nosotros cada día. Así que cuando esté el espacio de intercambio, que lo sepamos aprovechar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Sonia, gracias Gladys. Buenos días a todos. Vamos a arrancar entonces con lo que es modos de asistencia respiratoria en neonatología. Vamos a... ¿Viste? A ver. ¿Con esta? Ahí está. Bien. Entonces vamos a arrancar con una pequeña introducción en lo que es la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Que esto muchos de nosotros ya lo sabemos. Esto que es el soporte vital que va a reemplazar o va a soportar la función normal de los músculos respiratorios y que va a favorecer a una ventilación alveolar y a una eliminación de la CO2 adecuada con una disminución del trabajo respiratorio y un aumento de la PO2. Como sabemos, hubo un avance tecnológico en los últimos años y pasamos a manejar respiradores o ventiladores de perilla, ¿sí? Que solamente podíamos setear o programar ciertos parámetros, a pantallas digitales con sensores con microprocesadores que nos permiten, que le permite al respirador detectar los esfuerzos respiratorios del paciente y al mismo tiempo nos ofrece en tiempo real la función o lo que está sucediendo en el pulmón de ese recién nacido. Bien, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la ventilación mecánica? Hay criterios generales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre qué tipo de paciente vamos a ventilar, qué edad gestacional tiene, ¿sí? Y además de estos criterios que son la insuficiencia respiratoria en pacientes que están con requerimiento de oxígeno de FiO2 mayor al 50% y para poder sostener una PO2 de más de 50 milímetros de mercurio en pacientes que están con ventilación mecánica no invasiva y que no es suficiente la respuesta a este tratamiento, entonces se debe avanzar a un tratamiento más complejo, por obstrucción de las vías aéreas, por alguna incapacidad o alteración musculoesquelética que no le permita poder sostener una ventilación espontánea y adecuada al recién nacido, y algunas situaciones especiales como por ejemplo el paciente quirúrgico, que haya que tener un control del dolor
que haya una inestabilidad hemodinámica y que necesitemos manejar por alguna causa la vía aérea. Bien, para recordar, vamos a ver este gráfico, ¿sí? Que nos va a mostrar los volúmenes, que esto es importante que lo podamos saber porque son parte de lo que vamos a poder observar en las pantallas de los respiradores. Como enfermeras que atendemos a pacientes ventilados, en este caso recién nacidos, es importante tener el conocimiento de lo que sucede dentro del pulmón, qué es lo que estamos ventilando, qué tipo de pulmón estamos ventilando, y muy importante también saber en qué época o en qué momento del desarrollo del sistema respiratorio de ese paciente, de ese recién nacido, vamos a ventilar. Entonces, esto también es importante, recordando, ¿no?, las etapas del desarrollo. Tenemos lo que es, sabemos que en cada ciclo respiratorio se van a movilizar diferentes volúmenes, ¿sí? Vamos a iniciar con el volumen corriente o volumen tidal, que también llamamos, que es el volumen que se mueve en el ciclo respiratorio, ¿sí? En la inspiración y en la expiración. Después arriba tenemos el volumen residual, el volumen de reserva inspiratoria, que es más allá del pico inspiratorio. Por debajo tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es después el volumen que queda después de finalizar una expiración, y la suma de esos tres nos van a dar la capacidad de inspiración. La suma del volumen corriente o volumen tidal con el volumen de reserva inspiratoria. Con el volumen de reserva expiratoria, luego de eso tenemos el volumen residual, que es el que queda después de una expiración forzada, ¿sí? Y estos dos, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, son los que van a formar la capacidad residual funcional, ¿sí? Que es lo que va a evitar el colapso alveolar. Bien, entonces de acá vamos a seguir a ver algunos conceptos básicos, ¿sí?, de la ventilación mecánica invasiva. Primero, que nosotros ventilamos niños o recién nacidos que pueden ser de bajo peso o recién nacidos de término, y se ventilan con determinado volumen, ¿sí? En el de bajo peso puede ser de 5 a 6 o 7 mililitros kilo, y en el recién nacido de término puede llegar hasta 8 mililitros kilo. Después tenemos el volumen minuto, que recuerden es la multiplicación de la frecuencia respiratoria por ese volumen tidal que habíamos visto inicialmente. La compliance es un concepto que es importante en tener en cuenta porque es también parte de lo que podemos observar en los gráficos que nos muestran los respiradores, ¿sí? Y esta es la compliance, es la distensibilidad o la capacidad de este tejido pulmonar de poder adaptarse a los distintos cambios de volumen, ¿sí? Y poder volver a su posición anterior. La resistencia es muy importante porque recordemos que los recién nacidos, si hay una característica que tiene su vía aérea, es que es muy fina, es corta, y eso genera una gran resistencia en la vía aérea a la entrada del aire. Y además la resistencia que genera la vía artificial, ¿sí? A esto le llamamos tubo, el tubo endotraqueal, el sensor de flujo, etc. Tenemos también la presión media de la vía aérea, que esta va a ser el promedio de las presiones, ¿sí? Con las que sometemos al pulmón, de la presión máxima inspiratoria y de la presión expiratoria. Este es un concepto que después vamos a retomar en uno de los modos ventilatorios. Bueno, hablamos entonces de la presión máxima inspiratoria, que es la fuerza que se va a requerir para que ingrese el aire a los pulmones, ¿sí? Y va a ser la máxima presión intrapulmonar que va a ejercer el ventilador o la ventilación mecánica invasiva, y que va a lograr la expansión torácica y, por consiguiente, el volumen tidal que hayamos programado. Después tenemos la presión de fin de expiración, ¿sí? Que es la presión basal intrapulmonar y que va a prevenir el colapso alveolar. Esta PEP es la que nos va a permitir sostener o mantener la capacidad residual funcional, ¿sí? Para evitar, recuerden, el colapso. Y la relación, obviamente, ventilación-perfusión. La frecuencia respiratoria, bueno, son la cantidad de respiraciones en un ciclo completo, y que va a estar relacionada directamente con el tiempo inspiratorio y con la relación
del tiempo inspiratorio y el expiratorio. Y esto va a depender siempre de la edad del paciente, la patología y qué tipo de pulmón, ¿no? Vuelvo a repetir, estemos ventilando. Bueno, el flujo es otro de los parámetros que podemos setear, programar, y es la velocidad del gas que vamos a administrar, y se expresa en litros por minuto. Después la FiO2, que es uno de los parámetros que más maneja enfermería, así que más modifica, y esta es la fracción inspirada de oxígeno, que va a representar la concentración del oxígeno, y se expresa en porcentaje, ¿sí? Recuerden que tenemos del 21 al 100%. Tenemos el tiempo inspiratorio, entonces, que ya habíamos hablado también, es el tiempo que va a dar de entrada y de distribución del aire en la vía aérea, ¿sí? En los pulmones, y que dura, lo que dura la inspiración, y se va a expresar en segundos, ¿sí? Esto lo que va a hacer es lograr el volumen tidal deseado. Bueno, acá 0,4-0,5 mililitros kilo en recién nacido término, y 0,3-0,35 en prematuros. El tiempo expiratorio, la relación, como dijimos, del tiempo del IEM va a variar según la elasticidad y la compliance del pulmón y la fuerza que va a requerir para que ingrese el gas. Bueno, acá les muestro una pantalla de un modelo X de ventilador. Independientemente de qué modelo, los nuevos ventiladores, como dijimos, de pantalla táctil con los microprocesadores, etcétera, no van a mostrar los mismos parámetros, ¿sí? En un lugar o en otro, pero van a estar presentes en la pantalla. Entonces tenemos en la parte de abajo, en este modelo, todos los parámetros de programación, ¿sí? Lo que nosotros podemos setear: frecuencia respiratoria, presión inspiratoria, presión máxima, el tiempo inspiratorio, ¿sí? La PEP, la relación, ¿sí? Del tiempo, y la FiO2. Y acá en este panel a la izquierda tenemos la respuesta en tiempo real del paciente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros esta pantalla puede ir pasando y mostrar más datos, ¿sí? Uno elige los datos que quiere observar, y si no, puede pasar al siguiente, ¿sí? Nos va a dar los datos de fuga, la frecuencia respiratoria, presión media, ¿sí? La presión máxima que está recibiendo o que está manejando el pulmón de este recién nacido. Acá arriba podemos ver el modo ventilatorio en el que se está manejando, en este caso, presión con asistido controlado, y nos va a dar constantemente las curvas, ¿sí? Esta curva de presión, curva de flujo y curva de volumen. Y esto nos va a dar todos los datos, ¿no? Nos va a dar información de lo que está sucediendo, si el paciente está autociclando, si llega o no a la presión fijada, qué flujo es si el flujo es constante, si se corta. Todo eso, cada vez que hay alguna alteración, nosotros tenemos que ir y evaluar, ¿sí? No solo el respirador, qué nos está diciendo, sino la mecánica del paciente. Todo está relacionado, no es que nosotros solamente miramos el respirador y no observamos al paciente. Si bien este paciente se está ventilando, y por lo general todos los parámetros los maneja el neonatólogo, nosotros tenemos que poder monitorizar. Esto es el monitoreo de esa ventilación mecánica, y que está directamente relacionada con la valoración clínica del paciente, ¿no? Bien, para poder ofrecer distintos modos ventilatorios, esto que hablamos en un inicio del avance de la tecnología, dijimos que los nuevos ventiladores, aparte de tener la pantalla táctil, pueden detectar el esfuerzo del paciente y además darnos la información de lo que está sucediendo, ¿no? Y esto es gracias a los sensores de flujo, que van colocados en la parte más proximal al paciente, o sea, conectados a la boquilla. Hay distintos modelos dependiendo del respirador, y los que más se utilizan son los de alambre caliente, ¿sí? Esos son los que nosotros más utilizamos. Como dije, están colocados en la vía artificial, ¿sí? Y conectados a la proximidad del paciente. Bueno, para que el sensor lleve una calibración y un cuidado también, ¿sí? Requiere cuidados específicos con respecto siempre a la ubicación, a la manipulación, y a lo que es la condensación del agua,
bueno, por lo general se acumula agua y eso va de la mano del cuidado de la humidificación de los aires, la humidificación y la calefacción de los gases entregados. Bien, bueno, tenemos una primera clasificación de la ventilación mecánica, ¿sí? Acá tenemos la ventilación mecánica invasiva, que se puede dividir en dos grandes ramas, ¿sí? La ventilación convencional, que es la más fisiológica, porque es lo que realiza lo más cercano a la fisiología respiratoria, y la ventilación de alta frecuencia, que es un modo ventilatorio que no es fisiológico. De esta ventilación convencional pueden salir dos tipos de ventilación: la ventilación sincronizada o asistida, o la mandatoria intermitente, que ahora vamos a ver, o controlada, que es uno de los modos que más se utilizaba anteriormente, ¿no? De esta ventilación asistida, sincronizada, podemos tener modos híbridos, que lo vamos a ver más adelante, los que son controlados por presión y los controlados por volumen, ¿sí? Y estos modos, a su vez, se pueden subdividir en la ventilación mecánica invasiva sincronizada, que es el que conocemos como SIMB, la asistida controlada y la de soporte. Al mismo tiempo, esta ventilación mandatoria intermitente, la que utilizábamos antes, o controlada, también se puede dividir por volumen, por presión, y también puede ser de una forma híbrida. Bien, por lo general la ventilación mecánica se maneja con tres variables de fase, ¿sí? Que lo que van a indicar es quién comanda, quién cambia el inicio, quién cambia, digamos, de la inspiración a la expiración, y cuál es el objetivo o el límite que estamos manejando, ¿sí? Esto va a ser el disparo, lo que nosotros conocemos como disparo o gatillo, el ciclado y el límite o objetivo. Bien, ¿quién inicia? ¿Quién cambia de inspiración a expiración? Y hasta dónde, según lo que uno programe, ¿no? Por volumen o por presión. La combinación de estos modos, de estas tres variables, va a ser lo que nos va a poder dar los distintos modos ventilatorios. Acá tenemos, según el inicio, ¿sí? Quién inicia el ciclo respiratorio, comandado por el ventilador, son los modos controlados, ¿sí? Que estos, recuerden, son los que utilizábamos antes, ya casi no se utilizan porque estos no están sincronizados con el esfuerzo del paciente. Eso lo van a ver ahora con los modos directamente. Y el que está comandado por el paciente, ¿sí? Que son sincronizados y activados por sensores en la ventilación mecánica, como hablamos del sensor de flujo o sensores de presión, y hay sensores en el paciente que monitorean la actividad eléctrica del diafragma, ¿sí? Ese es un modo NAVA que no lo utilizamos. Bien, entonces el anterior era según el inicio, ¿sí? Quién comanda el inicio de la ventilación, y este es quién controla la modalidad, ¿sí? O sea, modos controlados por presión o modos controlados por volumen, y al mismo tiempo sus subdivisiones, ¿sí? Puede ser una ventilación mandatoria intermitente controlada por presión, o cuando es intermitente sincronizada o asistida, ¿sí? Asistida controlada o de presión soporte. Y en los modos controlados por volumen, lo mismo, ventilación IMB controlada por volumen, o las sincronizadas asistidas también controladas por volumen. Y de ahí nuevamente esta combinación nos van a dar los modos híbridos, ¿sí? Que va a combinar todas las variables, ¿sí? Por presión y por volumen, según la modalidad, si es sincrónica o no. ¿Te paro un cachito? Sí. Les voy a pedir que usen el chat solo para hacer preguntas relacionadas con lo que están exponiendo las licenciadas, digo, porque los datos para poder ser incluidos en el chat del programa van por vía WhatsApp. Yo ya ahí en el chat les puse el mail donde tienen que mandarlo, porque si no interfieren en las preguntas que quieran hacer otros colegas en relación con este tema, ¿sí? Les agradezco un montón la colaboración, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, y esto a grandes rasgos, o sea, los objetivos generales de enfermería, ¿sí?
enfermería está cuidando a este niño que va a estar ventilado, entonces necesitamos recordar que los cuidados ventilatorios van a ser individualizados, dependientemente principalmente de la edad gestacional, por esto que estábamos hablando de en qué momento del desarrollo del sistema respiratorio se encuentra el paciente, el peso, la patología de base y su estabilidad hemodinámica. Entonces debemos conocer y acompañar los objetivos de la ventilación mecánica, el seguimiento de la programación de estos parámetros, ¿sí?, del ventilador, el modo, los parámetros, y cuando hay una modificación, la respuesta a estos cambios realizados. ¿Sí? El control y la atención de las diferentes alarmas que nos muestra el ventilador, o sea, acudir y valorar el monitoreo del respirador con la clínica del paciente y qué es lo que está sucediendo. Ofrecer el confort mediante la disminución de la sincronía paciente-ventilador y disminuir el consumo de oxígeno mediante distintas estrategias que lleven a la estabilización respiratoria y hemodinámica, y esto incluye neurodesarrollo, pseudoanalgesia, etc. Y ahora va a pasar a hablar mi colega Claudia. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar acá con los distintos, como había dicho Paola, los distintos modos ventilatorios. Y dentro de la ventilación mecánica convencional, asemeja, volvemos a repetir un poquito, que asemeja los ciclos respiratorios normales de un recién nacido. Utilizamos como parámetros programados la PIM, la PEP, y vamos a posicionarnos acá en el inicio del ciclo respiratorio. Entonces tenemos dos posibilidades. Inicio del ciclo respiratorio comandado por el ventilador, y ahí tenemos los modos controlados. O sea, en esta modalidad el respirador es programado con parámetros, ¿sí?, independientemente de la respiración del paciente. Y ahí tenemos la modalidad IMB, ¿sí?, donde vamos a ver, con el puntero ahí en el IMB, sí, pasa que IMB, vamos a ver las respiraciones espontáneas del paciente, ¿sí?, esas chiquitas que se ven ahí, que están totalmente independientes de lo que es la respiración emitida por el respirador, ¿sí? O sea, puede que caiga una respiración programada por el respirador justo cuando inicia la respiración, o si continuamos la curva, en otras puede que suceda que cuando está expirando, el respirador introduce una inspiración, un ciclo completo de respiración, con lo cual es más antifisiológico. Imagínense si nosotros estamos respirando y queremos expirar y alguien nos introduce una bocanada de aire. Esto es bien antifisiológico, ¿no? Entonces, en esta modalidad, digamos, sigue siendo utilizada porque lo podemos, digamos, utilizar con unos respiradores como los SECRIS, con perillas, y que podemos dar una frecuencia, pero no tenemos monitorización de estos parámetros que le estamos dando al recién nacido. Y después tenemos, por otro lado, el inicio del ciclo respiratorio comandado por el paciente. Ahí tenemos modos sincronizados que son activados por lo que sería el paciente. O sea, inicia la respiración el paciente y cada ciclo del respirador se va a iniciar con una respiración del paciente. Y ahí tenemos SIMB, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. O sea, está en sincronía con la respiración del paciente. Bueno, ahí profundizamos un poco. Entonces, esta ventilación, que es
IMB, ¿sí? Ventilación mandatoria intermitente, ¿sí? Donde tenemos volúmenes no sincronizados, ¿sí? Los ciclos respiratorios, como decíamos, no se ajustan al esfuerzo del paciente. Los ciclos son independientes, ciclados por el tiempo. Hay una programación del tiempo inspiratorio. Si lo pensamos en el respirador, con perilla tenemos la tecla para programar ese tiempo inspiratorio. La frecuencia respiratoria fija, o sea, programamos esta modalidad. En esta modalidad puede emplearse con recién nacidos sin esfuerzo respiratorio y va a tener esa frecuencia seteada basal, ¿sí? O sea, y debe tener una adecuada pseudoanalgesia para adaptarlo, para que ese recién nacido se adapte al respirador. Se puede programar frecuencia respiratoria, pico inspiratorio máximo, lo que sería la PEP, el tiempo expiratorio, relación ingresos-egresos y FIO2, fundamentalmente. Se puede controlar por presión o por volumen de forma híbrida. Si queremos agregarle algo más como el volumen tidal, ya ahí necesitamos de otros respiradores que nos aporten con sensor de flujo, como hablaba Paola antes, donde podemos agregar algo más que nos proporcione datos también del recién nacido, del qué pasa en el pulmón del recién nacido. Cuidados prioritarios con IMB, disminuir como tenemos una frecuencia respiratoria fija y a la que se tiene que adaptar, tenemos que tratar de disminuir la sincronía. ¿Sí? O sea que tiene que estar con pseudoanalgesia, observar el tórax, los movimientos abdominales, controlar, comparar frecuencia respiratoria del recién nacido con la que está programada. ¿Sí? Es muy importante porque puede estar respirando, emitiendo más respiraciones de las que programamos y está desadaptado. Observar y evaluar las curvas de presión, flujo y volumen en el caso que usemos estos respiradores con microprocesadores que nos permiten monitorizar la función pulmonar, ¿sí? Ahí pasamos ahora al modo SIMB, ventilación mandatoria sincronizada intermitente, que, bueno, acá repetimos un poquito, sincroniza mediante sensores que detectan el esfuerzo respiratorio del recién nacido, ¿sí? Se abre una válvula inspiratoria iniciada por el paciente, ¿sí? Y que va con ese sensor que va a detectar un cambio de flujo, ahí inicia, entonces gatilla la respiración, ¿sí? Se buscando la sincronía, ¿sí? Acá tenemos una sincronía entre el paciente, la respiración del paciente y la que proporciona el respirador. Podemos establecer un número preciso de ventilaciones y podemos controlarla por presión o por volumen también. Se programan variables de volumen tidal, PIM, bueno, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, FIO2 y la sensibilidad que va a estar dada por ese sensor de flujo, ¿sí? Que me va a dar, si tiene una sensibilidad muy baja, puede producir, entonces, interpretar otros esfuerzos de origen no respiratorio e interpretarlos como una respiración, que el recién nacido inició una respiración. Entonces ahí estaría ciclando más, ¿sí? Autociclaría. Pero en general, cuando está adaptado a este modo ventilatorio, hay mayor confort, mejora el intercambio gaseoso, es más fisiológico porque cada respiración es iniciada por el paciente, ¿sí?
Entonces, disminuye esto la necesidad de sedación, evita reduce la presión en la vía aérea durante la inspiración, disminuye el trabajo respiratorio, reduce el riesgo de varo o volutrauma y se puede destetar más rápido de la ventilación mecánica invasiva. Dentro de los cuidados, evaluamos también la mecánica ventilatoria, como en el modo anterior, la sincronía, el ciclado. Verificamos sensibilidad para evitar gatillados excesivos que provoque asincronía o que el ventilador no detecte esfuerzos respiratorios. Las dos posibilidades tenemos. Monitorizar y evaluar el volumen tidal con el sensor de flujo, como venimos diciendo. Ahí, y ahora creo que tenemos una foto ahí donde con un respirador, donde tenemos un sensor de flujo que nos va a monitorizar curvas de presión media, de flujo y del volumen tidal. Y vemos por debajo, entonces, todos los parámetros programados en el respirador, que estarían en la base, ¿sí? Con una frecuencia de 30, ahí donde inician, esos serían nuestros parámetros, y vemos en la columna lateral izquierda lo que le llega al paciente, o lo que nos expresa el pulmón del paciente que le está sucediendo. Y en este caso es justo real, una foto real de lo que puede suceder, que nosotros programamos una frecuencia de 30 y el paciente está recibiendo, en realidad, respirando 64 respiraciones por minuto, y es algo que nosotros como enfermeros tenemos que saber y poder detectar, porque para corregirlos. Algo está pasando en ese pulmón que no está recibiendo, está autociclando, ya sea porque haya agua en las tubuladuras, tenemos que preguntarnos como enfermeros, ¿qué está sucediendo ahí? Que ese sensor de flujo no está muy sensible, que detecta otros movimientos más de los respiratorios y entonces está autociclando, o qué está sucediendo con ese pulmón del recién nacido, que ahí lo tenemos. Y bueno, ahí nos avisa en el costado superior que hay una desconexión del circuito, todas las alarmas una alarma que está emitiendo en ese momento. Ahí está. Bueno, en los modos ventilatorios vamos a posicionarnos un poco en los que son dentro de los que serían con la variable control, ¿sí? Donde podemos tener ventilación controlada por presión, y ahí programamos una PIM determinada, y cada ciclo respiratorio alcanza la PIM prefijada, ¿sí? No tenemos en cuenta acá el volumen tidal del ciclo. O la ventilación controlada por volumen, donde el ventilador alcanza el volumen programado. Y acá es independiente de la PIM. ¿Sí? Entonces una está focalizada en la presión y la otra ventilación está controlada por volumen. Después hay modalidades híbridas, ¿sí? O sea, modalidades que brindan estos respiradores con microprocesador que van a combinar las dos o las variables, la presión o el volumen, ¿sí? Ahí está, ofrecen estas variables son las que más en realidad se están utilizando, porque otorgan un control, un mejor manejo para el pulmón del recién nacido. Así que por lo menos estamos utilizando en el servicio. Ahora pasamos a ventilación controlada por presión, otro de los modos ventilatorios, donde dijimos que el flujo es constante, programado por el operador, y acá, como dijimos que es controlado por presión, establecemos la PIM, y la que está sujeto a la PIM va a ser el volumen tidal, ¿sí? El volumen tidal está determinado por la PIM, la presión inspiratoria máxima que le damos.
La PEP sigue programada por el respirador, por el operador, ¿sí? Intervienen acá las características pulmonares de cada recién nacido, el flujo, el volumen son variables dependientes, dependientes de la presión que dijimos, ¿no? Esa es. Bueno, la desventaja, acá nosotros controlamos la presión inspiratoria máxima, pero hay una variabilidad del volumen tidal. ¿Qué cuidados tenemos que tener prioritarios? Bueno, va a ser, como siempre, observar el tórax, la simetría, auscultar, evaluar la cantidad de espacios intercostales cuando verifiquemos una radiografía de tórax, verificamos que los parámetros programados se adapten al paciente, ¿sí? Que no nos pase como en esa otra foto pasada que había un desfasaje. Entonces, que se adapten, que sigamos las curvas, los bucles, ahí donde nos van diciendo las respiraciones del paciente. Observamos medición del volumen tidal, ¿sí? Tenemos que conocer el volumen tidal del recién nacido, el paciente que estamos atendiendo, y de cuántos kilos pesa, ¿no? Porque el volumen tidal es por kilo de peso, entonces no es lo mismo el volumen tidal para un prematuro que el volumen tidal para un paciente de un mes de vida con 4 kilos de peso, ¿sí? No es lo mismo el volumen tidal. En un kilo habíamos dicho que era entre 5 y 7 o 5 y 8 cuando era por kilogramo, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a eso. En el respirador, en el panel lateral, ahí vamos a ver el volumen tidal. Bueno, evaluar cambios de modalidades, si hay algo que observamos, bueno, podemos mejorar, ¿no? Vemos algo que está sucediendo, entonces, bueno, podemos mejorar, a ver qué está pasando y necesita de seguimiento estrecho, sobre todo también si se requirió también de administración de surfactante, en el caso de enfermedad de membrana hialina. Sí, pasa, sí. Bueno, ventilación controlada por volumen. En este caso, el volumen tidal es programado por el operador. Y la presión de los gases se va a modificar en función de ese volumen tidal, ¿no? Se debe considerar también el espacio muerto anatómico y el artificial, ¿sí? O el instrumental, que sería el que está, digamos, entre el tubo, ¿sí? Y el sensor de flujo. Hay un espacio, ese es aparte del espacio anatómico muerto, está el artificial. También las pérdidas peritubo. Después el flujo y el volumen son variables independientes, ¿sí? Porque acá estamos con una ventilación controlada por volumen. Esa es la característica. Ventajas, la evidencia recomienda el uso de ventilación con objetivo de volumen sobre las modalidades por presión, ¿sí? O sea, combinarla con el volumen, ¿sí? Combinar la presión con el volumen, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta sobre todo esto del volumen tidal. Esto reduciría displasia broncopulmonar, hipocapnia, hemorragia intraventricular, grado 3, grado 4, neumotórax, días de ventilación mecánica invasiva y la mortalidad de los recién nacidos pretérminos. Otro de los modos que tenemos es asistido controlado, donde es un modo sincronizado, ¿sí? Donde cada ventilación va a estar soportada, asistida, ¿sí? por el respirador. Cada respiración del paciente va a estar asistida por entonces el respirador. Si no se detecta esfuerzo respiratorio, como hay un parámetro, una programación de los parámetros, entonces se iniciará una respiración con el setting
basal que tiene el setting De backup. de backup. Se programa frecuencia respiratoria según edad gestacional y se disminuye si va mejorando el esfuerzo respiratorio. Ofrece soporte total, se puede combinar también con ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión, se puede ciclar por tiempo, por flujo. Es un buen modo ventilatorio. Sí, en pacientes también que están previos, que tienen que necesitan gran presión media en la vía aérea, que antes de entrar a ventilación de alta frecuencia, sí, porque lo asiste al recién nacido en todos los esfuerzos respiratorios que hace. Los cuidados que tenemos que tener, verificar la sensibilidad, ¿sí? A mayor sensibilidad se pueden gatillar por causas que no son esfuerzos respiratorios y ciclar de más. Pero teniendo estos cuidados disminuye posibilidad de autociclado, favorece normotermia, ¿sí? Y teniendo cuidado de que si tenemos un recién nacido que tiene hipertermia, va a tener una tendencia a estar también bien taquipneico. Entonces tenemos que controlar la temperatura del recién nacido y que esté normotérmico para esta modalidad, porque si él está taquipneico, podemos correr riesgos de hipocapnia, ¿sí? Lo cual sería nocivo para el sistema nervioso del recién nacido. Evaluamos estado ácido-bases, ¿sí? Si hay acidosis metabólica, esto provoca hipocapnia también. Bueno, ahí tenemos una modalidad de asistido controlado, donde vemos más, en ese caso está combinada, como yo les dije que se podía combinar con, en este caso, volumen garantizado, que ya lo vamos a ver, y se ven las respiraciones ahí, cada respiración entonces del paciente es, digamos, reforzada, asistida por el respirador, ¿sí? Como siempre, abajo tenemos los parámetros que programamos nosotros, el operador o el neonatólogo, y nosotros tenemos también en lo lateral la función pulmonar del recién nacido, lo que le está llegando. Presión de soporte vital es otro de los modos, ¿sí? Que se utiliza activado por el paciente, limitado por presión, ciclado por flujo, apoya todas las respiraciones espontáneas y cicla al final de la inspiración, ¿sí? Disminuye, se puede utilizar como soporte con también alcanzando valores iguales a la PIN necesaria, o sea, vamos adaptando los distintos modos que tenemos para que esté en confort el paciente. Cada paciente, de acuerdo a sus características, puede beneficiarse con alguno de estos modos ventilatorios. A ver, bueno, pasamos a la siguiente porque estamos. ¿Los híbridos? Bueno, seguimos con los híbridos, donde tenemos entonces el volumen garantizado como diferente, ¿sí? Que vamos a establecer un volumen adecuado y el volumen objetivo. ¿Y qué tenemos? Sí. Bien, bueno, controlado también por presión y con una garantía del volumen. Acá se mide el volumen exhalado, ¿sí? A través del sensor y compensa pérdidas peritubo. Acá podemos controlar presión inspiratoria máxima para evitar barotrauma, ¿sí? Y otorgando un volumen. Entonces, podemos combinarlos de diferentes modos,
volumen garantizado con el SIMB, con el asistido controlado o con presión de soporte. El volumen objetivo alcanza el volumen tidal con el control de una presión inspiratoria máxima programada por el operador, o puede ser sincronizada o limitada por presión con la programación de un volumen tidal objetivo. O sea, vamos ahí. Y acá ya, habiendo visto las distintas modalidades de mecánica convencional, pasamos a ventilación no convencional o de alta frecuencia. Acá nos encontramos con un modo ventilatorio que está pensado para entregar pequeños volúmenes que son inferiores al volumen tidal, ¿sí? Como del espacio anatómico muerto, ¿sí? Entre 1 y 3 mililitros por kilo. Son pequeños volúmenes que van a proteger al pulmón. ¿Y cómo? Se lo van a entregar con frecuencias muy rápidas, ¿sí? Frecuencias que son suprafisiológicas, entre 180 y 900 ciclos por minuto. Entonces se mantiene una presión de la vía media, de la vía aérea, constante, ¿sí? Con pequeñas variaciones de presión alrededor de ella, que a esa pequeña variación se va a llamar delta pi. Utilizamos acá un parámetro que no es la frecuencia respiratoria, sino que es el Hertz. Y un Hertz equivale a 60 ciclos. Ahí. Bueno, acá en lo que consiste la ventilación de alta frecuencia es en mantener el pulmón en un rango, en una zona segura, ¿sí? Donde ese pulmón está lejos de la sobredistensión, que se puede ocasionar una ruptura, ya sea de un neumotórax, o está lejos también de la zona de desreclutamiento, donde podemos, si se desrecluta, se puede atelectasiar. Entonces nos manejamos con alta frecuencia, es una zona segura. Se logra un volumen pulmonar adecuado y evitamos fluctuaciones de volumen, fundamentalmente. Y esto mejora el intercambio gaseoso en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria severa. Sí. Bueno, ¿cómo mejoramos la oxigenación? ¿Cuál es el parámetro que nos regula la oxigenación? En ventilación de alta frecuencia, la MAP. La MAP se usa para inflar ese pulmón, ¿sí? Como si fuera un globo, ¿sí? Y de esta forma, al estar inflado, se optimiza la superficie de intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces se utiliza un modo diferente de difusión de los gases, se mejora la difusión de los gases. La MAP óptima es la necesaria para superar la presión de cierre alveolar, o sea que ese pulmón no se colapse, y aquella que recluta mayor número de alvéolos. Y lo que hace es aumentar, como decíamos, la superficie pulmonar. Entonces, en ese que vemos la diferencia entre el convencional y el ABAFO es que pasa ahí de un pico inspiratorio máximo, donde está inflado el globo, y a la PEP que se desinfla. Y en cambio del ABAFO está como permanentemente el globo inflado, con lo cual acá necesitamos menos presión para lograr ese intercambio gaseoso, ¿sí? Una vez que el globo, el pulmón está expandido, ¿sí? Que están reclutados esos alvéolos, necesitamos menos presiones para lograr intercambio gaseoso que si tuviéramos que inflarlo desde el inicio. Ahí está. Los tipos de respiradores, bueno, también fueron evolucionando. Acá, desde, si bien, claro, lo que tenemos acá
es este respirador que lo que nos, también con perillas, también otorga sí, las frecuencias, los parámetros, pero no tenemos monitorización del paciente, ninguna. En cambio, los otros respiradores con los que podemos dar ventilación de alta frecuencia, sí, con los microprocesadores tenemos la información. En el otro la clínica Lo era que soberana. Era soberana La parte del espacio, las acumuladoras, todo. Sí, el ruido. Bueno, acá tenemos las diferencias entre BAF y ventilación mecánica convencional. Vamos a ver que la ventilación de alta frecuencia mantiene una MAP constante, ¿sí? Es esa que se mantiene en el medio, ¿sí? Cortita, sí, que va haciendo una curva, esa es la presión media de la vía aérea, ¿sí? En la MAP, ¿sí? O sea que no hay grandes fluctuaciones, ¿sí? En cambio, digamos, en la convencional vamos a tener que pasamos de una fluctuación importante, porque es cíclica, ¿sí? Desde una baja presión, una alta presión y luego hasta la PET, ¿sí? Que reciben, los alvéolos van a recibir toda la presión del respirador, y en cambio en el de alta frecuencia está atenuado a nivel alveolar, ¿sí? Hay mínima distensión alveolar y esto menos riesgo de lesión. Sí, pasa. Bueno, entonces la oxigenación acá va a depender de la MAP, como dijimos, de la fracción inspirada de oxígeno, y la vamos a controlar con radiografía de tórax y con los gases arteriales, ¿no? Vamos a ver la presión arterial de oxígeno. Después, con la ventilación, la vamos a controlar con la amplitud o delta de presión, ¿sí? Esos dos nombres, amplitud, delta de presión, todos, o delta pi, son todos nombres similares que ofrecen una variabilidad de presión alrededor de la MAP, ¿sí? Y las frecuencias respiratorias son utilizadas para 2 kilos, 10 Hz, hasta 12 Hz. De 2 a 12 kilos, 10 Hz se utiliza en general. De 13 a 20 kilos, 8 Hz. De 21 a 30 kilos, 7 Hz. Claro, esos son Los parámetros. Ahí está. Bueno, dentro de los cuidados de enfermería, vamos a tener acá en una modalidad de ventilación de alta frecuencia, acá tenemos uno de los respiradores SLE 5000. Vamos a controlar acá la vibración del paciente. El paciente está, al tener esas ventilaciones suprafisiológicas, vamos a ver que no vamos a poder ver que respira, sino que vamos a ver que vibra. Y antes esto de la vibración, antes se tenía que vibrar hasta el pie, la pierna, y después no se movía el dedo gordo, no estaba bien ventilado. Y ahora, bueno, esto fue cambiando y bueno, negociamos hasta el ombligo. Hasta el ombligo, tenemos que ver el nivel que esté vibrando hasta el ombligo. Igual fueron años de negociación, no es que fue corriéndose el... Súper importante lo de la monitorización. Sí. En cuanto disminuye la injuria. Sí, la monitorización es muy importante. Entonces, cuando... bueno, después les voy a hacer alguna preguntita. Sí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tratar de detectar complicaciones del tubo endotraqueal, que también acá está vibrando, entonces tenemos que tener cuidado que esté bien fijado ese tubo, que no ¿sí? se mueva. Porque al vibrar puede deslizarse esa cinta, la fijación o el sistema que usen para fijar. Entonces nos puede pasar esto y tenemos que estar atentos controlando también esto. También los escapes, problemas con el equipo,
monitorización que vamos a requerir, frecuencia cardíaca, arterial, presión venosa central, oximetría de pulso, si tenemos transcutáneo de CO2, o sea, siempre la monitorización es muy importante porque tenemos que atender todo y analizarlo, la clínica con lo que estamos entregando nosotros, seteando o configurando parámetros con lo que le llega a él. Entonces, todo eso. Y después cuidados en generales de los pacientes con ventilación mecánica, que ya han visto clase pasada y bueno, que no vamos a profundizar tanto. En lo que también tenemos que tener en cuenta la necesidad de pseudoanalgesia, balances, cambios posturales, bueno, todos cuidados generales a la ventilación mecánica que han visto. Importante lo de la pseudoanalgesia porque el paciente como está en suprafisiológico. Y está monitorizada también, porque hay una pregunta sobre ese tema. Muy bien. Ya que está, contestamos las dos cosas. Muy bien. Y lo de la fijación ya fue visto hace 2 martes, así que como ya tenemos poquito tiempo, contestamos lo que tiene que ver con modos, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuándo sé que el índice de oxigenación en un paciente ya está alto? Índice de oxigenación que marca la gravedad. Sí, y esa la fórmula era con el estado ácido base, la presión media, no me acuerdo exactamente la fórmula ahora, pero es una fórmula que se utiliza sobre todo para ver la gravedad. Para ver la gravedad índice mayor a 20. Mayor a 20 nos estaría indicando según la necesidad de óxido nítrico, alta frecuencia o seguir escalando a un soporte extracorpóreo. Sí, por lo general esto de alta frecuencia también se da, aparte en algunas patologías específicas. Como por ejemplo el neumotórax, no por el estado de gravedad del paciente. Claro, por los dos casos, por el neumotórax o por reclutamiento alveolar, por ejemplo, en un pretérmino, y si no, cuando está fallando la convencional, que ya los requerimientos acá aumenta la necesidad de MAP, de FiO2, y según el estado de ácido base, un índice de oxigenación mayor a 20 indica la necesidad de, como dijo Sonia, o de ingreso a alta frecuencia, óxido nítrico o ya escalar a ECMO. Pero en este caso la alta frecuencia podría utilizarse solamente como protección pulmonar en los pacientes que tienen neumotórax, sin llegar a tener un índice de oxigenación alto, sino solamente como protección. Como modo protector. Sabiendo que el oxígeno es una droga que tiene efectos adversos como cualquier otra droga, ¿sí? Tiene sus efectos adversos específicos. Así que por eso, entre ellos la retinopatía. Así que bueno, hay que tener cuidado cuando uno piensa que cuanto más rosadito está más sano, a veces no es necesario. Con respecto a yo, para los que se conectan por primera vez o no son habitués de estos grupos, nosotros ya nos estamos conectando desde marzo, todos los martes y jueves, a través de este canal de Zoom. Y nosotros no mandamos por mail ningún video, ni ninguna información, porque quiero que sepan que esto es un programa que depende de Telesalud del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Si bien es un programa del Hospital Garrahan, nosotros dependemos de Telesalud. Así que todos los videos que nosotros tenemos que editar para poder chequear la información que se ha suministrado, se suben al canal de YouTube una vez que están editados. No es que mañana ya va a estar subido al canal, porque esto no es así. Esto necesita una edición, ¿sí? Gente que trabaja sobre este tema. Y, por supuesto, los profesionales que expusieron y demás. Así que no, y sí, siempre la idea es la misma para conectarse, y bueno, nada más de lo que están poniendo acá, creo que nada más. Felicitaciones, ya es mi club de fans. Así que bueno, les agradecemos a todos un montonazo, se nos recontra fue el tiempo, pero este tema es un temón. Así que para el año que viene, pero hay que desdoblarlo. Bueno, ustedes nos van dando ideas porque tratamos de ir. Muchas felicidades, muchos. Gracias por haberte conectado. Bueno, hubieron 170 dispositivos conectados. Esto
nosotros sacamos más o menos un promedio que la mitad son servicios y sabemos que detrás de ese servicio hay 4, 5, 6, 7 colegas que están escuchando, así que somos muchos más. Les agradecemos un montonazo que estén ahí, que se tomen el tiempo. Sabemos que muchos es en mitad de, muchos en el lugar de descanso, que acá llueve un montón en Buenos Aires, les aviso para los que no están acá. Y estaba lindo para estar en la camita, tomando mate, escuchando el Zoom. Pero bueno, y otros sabemos que están en plena guardia y asistiendo a los nenes y que es un esfuerzo importante. El canal de YouTube es de la OCDE Hospital Garrahan, así que bueno, les agradecemos un montonazo. Acá están escribiendo de todo el interior, por supuesto de acá de la ciudad también, Mar del Plata, San Justo, de gente de Trenquelauquen por ahí dando vuelta, Corrientes, Qué Jujuy. maravilla, muchas gracias. Les agradecemos un montonazo. Muchas gracias. Catamarca, que se me pone Gracias. celoso. Catamarca, se me pone celoso, después me escribe un poco, no nos dijiste. Bueno, besitos, por eso no los quiero nombrar. Chao, gracias. Gracias a todos por conectarse.